aplicabilidad en el día a día. Entonces, cuando uno ve esta fotografía, lo que quiero presentar acá es que la interpretación de las pruebas hepáticas, el momento en que uno lo ve generalmente en el pregrado es en medicina interna, generalmente el módulo de gastroenterología, y paremos de contar. Ya muchas veces esto no necesariamente se profundiza como debiese, o en las prácticas a nivel hospitalario, dependiendo de la rotativa, uno puede aprender un poco más y después a veces se abandona. Y se queda alguno con unos conceptos generales que no salen más allá de la hepatitis viral, y en realidad el espectro es súper amplio y hay que agrandarlo un poco más. Entonces, cuando un paciente se presenta con alteración de prueba hepática, el escenario puede ser variado, en un CEFAM, puede aparecer en la consulta ambulatoria, puede ser a nivel hospitalario, a hospitalario de medicina interna u otros servicios, y también para aquellos que el día de mañana se dediquen al paciente crítico, también van a encontrarse con estas problemáticas y tienen que saber reconocer algunos elementos importantes en este punto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos hoy? La idea es conocer bien más o menos cuáles son los componentes del estudio de la función hepática a modo general y los que van a tener mayor aplicabilidad en su práctica diaria, reconocer patrones de elevación enzimática para poder orientar adecuadamente la etiología y presentar una propuesta de enfoque del estudio del paciente que se presenta con estas alteraciones en el hepatograma. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Principalmente porque el hígado es un órgano no noble que cumple una infinidad de funciones, dentro de las cuales coloco aquí a modo esquemático cuáles son las más principales. Funciones de depósito, participa de manera fundamental en el metabolismo de carbohidratos, de los ácidos biliares, el metabolismo lipídico, el proceso de síntesis proteica, tanto a nivel constitucional, factores de la coagulación, algunos mediadores también en la respuesta inmune, y de un rol fundamental también en todo lo que es un proceso de detoxificación, no solamente farmacológico, sino también de otras sustancias. Entonces, si nosotros entendemos la importancia que cumple este órgano de la economía en nuestro cuerpo, vamos a entender también la importancia que tiene el dar una adecuada interpretación a estas pruebas de función hepática, que nos van a permitir llegar a distintas enfermedades si nosotros hacemos un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo estudiamos estas funciones? Los exámenes que nosotros generalmente conocemos, yo se los quiero presentar de la siguiente manera más esquemática, que les va a servir para ordenarse en su estudio. Y lo primero es que tenemos que ver una indemnidad del hepatocito, y esa indemnidad del hepatocito la vamos a ver con unos marcadores que ya vamos a mencionar. Después están los marcadores que son de colestasia y los marcadores que son de síntesis. En esta indemnidad del hepatocito, la prueba madre, por decirlo de alguna manera, son las transaminasas, tanto la GOT, ¿no es cierto?, como la GPT, marcadores de colestasia, como bilirrubina, la fosfatasa escalina y la gamma-glutamiltransferasa, y los marcadores de síntesis, tanto a nivel de proteínas como albúmina, proteínas totales, globulinas, y de la coagulación, como protrombina, el factor 5, que también podemos medirlo, y plaquetas. Estas pruebas, en su conjunto y en su evaluación en la práctica diaria, van a permitirnos valorar de manera adecuada cómo está funcionando el hígado en cada uno de los puntos que mencioné anteriormente. Entonces, traten de incorporar estas columnas que están en color, porque les van a servir para ordenar su estudio. Después, lo importante que hay que tener en claro es cuáles son los valores de referencia, para poder discriminar lo anormal de lo normal. Y aquí les presento en esta tabla algunos valores a modo de referencia para que los incorporen en su día a día, tanto de los marcadores de indemnidad del hepatocito, de los marcadores de colestasia y de algunos marcadores de síntesis. El tiempo de protrombina, creo que eso no se corrigió en el último update que hice. Y sus vías medias también es importante, porque así uno, cuando le hace seguimiento a los pacientes o va viendo que las patologías van resolviendo, uno puede predecir, entre comillas, por cuánto tiempo debiese estar más o menos elevada. O si bien hay una elevación persistente en el tiempo, uno dice, oye, ok, este fenómeno parecía ser que es algo continuo, que no se ha resuelto, y aún no hay respuesta. Entonces, la GOT tiene esta vía media de más o menos 17, más o menos 5 horas, la GPT entre 47 a más o menos 10 horas, y entre estas dos es importante saber eso, porque vamos a ver
que en el momento en que uno hace la valoración de estas pruebas, a veces hay un descenso mucho más rápido de una por sobre la otra, como en el caso de la hepatitis isquémica, en donde la GOT ambas suben de manera rápida, pero primero hay un descenso de la GOT sobre la GPT, y eso también está en parte explicado por las vidas medias de estas enzimas. Después está la fosfatasa alcalina, que pueden tener una vida media de hasta una semana, y eso también tiene un rol importante en los fenómenos que son colestásicos, y la bilirrubina, que puede llegar a tener una vida media de 17 hasta 21 días. Entonces, ¿qué debo saber sobre estos marcadores de indemnidad del hepatocito, de las transaminasas? ¿Cuál es su rol? Lo primero es que tienen un rol en la transferencia de grupos amino en el ciclo de Krebs, la GOT principalmente hacia la formación de oxalato, y por eso su nombre, y la GPT hacia la formación de piruvato, donde se ubican cada una de ellas. A nivel del tejido hepático se distribuyen principalmente la GOT en el citosol, donde está principalmente el 20% de su actividad, y a nivel mitocondrial también un 80% de su actividad. Y la mayor distribución de estas son en la zona 3 del ácido hepático, y la importancia de eso, si ustedes se recuerdan, es que a nivel de la vascularización portal, la zona 3 es la que está más hacia la periferia, y está más expuesta a los fenómenos isquémicos. La hipoxia y todo eso significa a nivel de estrés celular, por lo tanto, cuando hay fenómenos isquémicos, esta zona está profundamente comprometida, es donde está la mayor carga de esta enzima de la GOT, y se produce una elevación significativa por sobre la GPT en el momento de la alteración. Es bien bonito saber eso, porque no solamente pasa en la parte isquémica, sino que algunos fenómenos tóxicos, ya sea farmacológicos o hongos u otros, también pueden producir unos patrones similares. Entonces, esto de que esté en la zona 3 del acino, a través de lo fisiológico uno entiende después los resultados que ve. Y la GPT está principalmente ubicada en el citoplasma del hepatocito, con menos 99% de esto. Y son específicas porque eso uno dice, ok, estas pruebas son reflejos de una función hepática, pero lo importante entender es que no necesariamente todas estas son específicas y únicas del hígado. Por ejemplo, la GOT se encuentra a nivel hepático, muscular, renal, cardíaco, cerebral, en algunas células componentes también del suero, y la GPT por lejos es mucho más específica que la GOT. Esto también en proporción de tamaño lo quise reflejar de esa forma, en donde la mayor cantidad se encuentra a nivel hepático, y la otra fracción a nivel muscular y renal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno ve una alteración aislada de la GOT, tiene que preguntarse, bueno, ¿será que está ubicada solamente en este punto? ¿Será del hígado realmente? Versus que si tiene una elevación de la GPT, uno dice, ok, quizás esto es más específico. Así que ojo con eso de saber dónde están localizados. De los marcadores de colestasia, mencionar esto de la bilirrubina. Sabemos que es el producto de la degradación de la hemoglobina, y tiene estas dos fracciones, la no conjugada y la conjugada. La no conjugada o indirecta va a ser liberada en el sistema retículo endotelial, va a ir unida principalmente a albúmina, porque no es soluble en el agua, y esta fracción conjugada o se origina a través de esta conversión intrahepática por la UDP-OGT, y es soluble en agua. Y por lo general no debiese estar elevada más del 20% si es que la causa de alza de la bili total es no hepática. Y otros, está la gamma-glutamilatransferasa y la fosfatasa alcalina, que va a tener una diapositiva aparte. Entonces esta GGT tiene una ubicación en el hígado, principalmente en el polo biliar de la célula. Su función también es transferir grupo gamma-glutamil entre reactivos, y su localización también no es específica del hígado. ¿Ya? También se encuentra en el páncreas, en túbulos renales, en el intestino, y lo vamos a ver también en las etiologías que pueden elevar estas. Esta hiperbili indirecta, ¿por qué podría elevarse? Cuando uno entiende este proceso fisiológico, desde este traspaso del sistema retículo endotelial hasta su tránsito al hígado y su posterior conjugación por la uridino-glucuroniltransferasa, uno dice, ok,
puede haber un incremento en la producción de bilirrubina no conjugada porque algo está ocurriendo a nivel del sistema retículo endotelial. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? Están siendo muy prematuros, hay una destrucción aumentada, hay mucho grupo M liberado en sangre. ¿Qué está pasando con la albúmina? Está llegando más a nivel del hígado, no se está conjugando adecuadamente. Entonces, la manera adecuada de enfrentarlo desde un punto de vista fisiopatológico, y después las causas asociadas se pueden revisar más en detalle en otras presentaciones o de manera particular por cada uno de ustedes, hay un incremento de la producción de bilino conjugada, hay una disminución de la captación hepática y está haciendo que por más tiempo circule, ¿no es cierto?, en sangre, o bien hay una disminución de la conjugación. Ojo con eso. Es bonito entenderlo así porque se les facilita el entendimiento del estudio posterior. Y de la directa pasamos a esta otra parte, y uno dice, bueno, ok, ya mi bilirrubina se conjugó, pero ¿por qué continúa persistente aumento mental? ¿Se está secretando poco esta bili? O sea, ¿hay problemas en su excreción a nivel del hígado? ¿O bien hay fenómenos colestásicos intra o extrahepáticos? Y ahí ustedes saben que el abanico es súper amplio, pero mi propuesta es que lo enfrenten de esta forma porque va a ser más práctico. Y de la fosfatasa alcalina, mencionarles que esta es una metaloenzima que también está presente en la membrana celular o de múltiples células, y el 80% de esta uno puede encontrarla distribuida en el hígado y el hueso, que son generalmente los puntos que nosotros conocemos. Pero además, esta está presentada en el epitelio intestinal, a nivel placentario, los túbulos renales, igualmente a nivel proximal, en los granulocitos, en ductos mamarios, o sea, tampoco es específica. Por eso ustedes ven que esta asociación fosfatasa alcalina, GGT, aumenta, ¿no es cierto?, la especificidad de que esto en realidad pueda corresponder a una prueba que sea su alteración de origen hepático. ¿Y por qué se pueden elevar? Si uno entiende esta ubicación, uno ve que hay causas fisiológicas como el embarazo, la adolescencia, después, ¿no es cierto?, de ciertos periodos de ayuno, ¿no es cierto?, de alimentación en pacientes con determinados grupos sanguíneos. Hay algunas variantes genéticas que producen aumento de las fosfatasas alcalinas, pero son más bien de origen intestinal, algunas enfermedades óseas, trastornos renales, problemas cardíacos, trastornos endocrinos y algunas malignidades. O sea, interpretemos bien el examen en un determinado contexto. La GGT, a su diferencia también, mencionábamos que tiene distintas ubicaciones y su alteración ustedes pueden ver que se asocian a trastornos con fármacos, con tóxicos, problemas cardíacos, diabetes, algunos trastornos de lípidos, alguna nefropatía, miopatía, entre otros. O sea, el plus es la suma de estas dos alteraciones. En conclusión, la primera mitad de esta presentación, el concepto clave que quiero que se queden es que la interpretación de estos resultados siempre tienen que considerar un contexto del paciente y jamás hacer una interpretación por un valor aislado. Ahora, pasando al otro punto de esta presentación de propuesta de cómo vamos a enfrentarlo, uno puede decir, ¿cómo llegan los pacientes al médico con este patograma alterado? Entonces uno puede encontrarse una prueba bioquímica alterada en un paciente asintomático que hizo doctor, me hizo estos exámenes de chequeo y me salió este asterisco aquí al lado en esta prueba que dice transaminasa y quiero saber qué es, porque eso ocurre, ¿ya? Y lo otro es que efectivamente sea un paciente sintomático, que pueda no estar histérico, que está en el estudio por una citis, ¿no es cierto? O que se hospitaliza y de repente aparece una alteración de prueba hepática en un paciente que está en estudio por dolor torácico o baja de peso, por dar algunos ejemplos, o síndrome febril sin foco. O sea, saber esto nos permite decir que el estudio del hepatograma alcanza o nos va a tocar en cualquier momento del ejercicio médico, ¿vale? Entonces hay que volver a este concepto de que tenemos que conocer su interpretación. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Hay que considerar dos puntos principales. Uno son factores asociados al paciente y hay factores que van a estar asociados al examen. En estos factores asociados al paciente, tenemos que tener siempre en cuenta la edad del paciente, porque hay algunas patologías que son más frecuentes en hombres, que son más frecuentes en mujeres, en pacientes que están entre determinado grupo etario, así que hay que tenerlo en cuenta, qué comorbilidades tiene el paciente, si tiene
ya una hepatopatía crónica conocida, si está cursando con elementos del síndrome metabólico, entre otros, de si tiene consumo de fármacos recientes en los últimos 6 meses, antecedentes familiares de una patología hepática crónica o bien de autoinmunidad, y esto en el amplio sentido de la palabra autoinmunidad, ya no solamente hipotiroidismo, hay otros que tienen algunos marcadores de enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Entonces hay que ir ampliando ese concepto de patología familiar, y por lejos importa saber si hay alguna patología hepática en el grupo familiar, antecedentes de viajes, transfusiones, tatuajes, droga intravenosa, que pareciera ser que después que uno sale del pregrado lo olvida y no lo pregunta más. Y eso no está bien, ¿ya? Sobre todo en un paciente que se presenta con estas alteraciones, uno tiene que ir a buscarlas dirigidamente. Y tenemos que hacer esta análisis que es completa. Antecedentes sociales, hábitos, consumo de alcohol, ¿no es cierto? De la actividad sexual, si es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre-mujer, o sea, hay que atreverse también a preguntarlo, ya que no sean temas tabú, porque si uno omite preguntas, a veces deja de llegar al diagnóstico. Y también antecedentes de cirugía intraabdominal. Y de los factores asociados al examen, reconocer un patrón clásico, colestásico o hepatocelular, hay algunos que incorporan también uno mixto, la magnitud de elevación, que también puede ser orientadora, y una tasa de cambio que va a una velocidad de ascenso o descenso, que también nos puede orientar. Y esto de los factores asociados al paciente es principalmente porque en todo este grupo que yo les presento aquí, hay marcadores que importan. Importan para la hemocromatosis, importan para el Wilson, importa para el déficit de alfa-1-antiotripsina, importan los antecedentes familiares para las patologías que son colestásicas, que tienen algún componente autoinmune, interesan las transfusiones, viajes, conductas sexuales para las hepatopatías virales, importa también los hábitos para, ¿no es cierto?, esta enfermedad de hígado graso asociada a trastornos metabólicos, el consumo de alcohol, o sea, hay que preguntarlo, ¿vale? Hay que preguntarlo, todo. Y así también su tiempo de instalación. Y en este reconocimiento de patrones, hay una escuela del estudio del hepatograma que habla de este R-ratio, que es esta división, ¿no es cierto?, entre el valor de las GPT que me sale en el examen versus su límite superior normal, dividido la fosfatasa en el valor del examen versus su límite superior normal, y con eso uno podría identificar teóricamente 3 patrones, desde este hepatocelular con un R mayor a 5, mixto entre 2 y 5, y un colestásico que sea en realidad menor a 2. Esa es una escuela, ¿vale? Y hay otros que incorporarían otro patrón abajo, que es la hiperbilis aislada, pero quiero llevarlos a uno en específico, que es el patrón hepatocelular. Y en este patrón hepatocelular nuevamente aparece una relación entre las enzimas, ¿ya? Entonces, esta relación entre las enzimas, entre la GOT y la GPT, puede tener 3 escenarios distintos, y esto muchas veces es más aplicable que lo que les mencioné anteriormente. Y vamos a ver qué etiologías se pueden asociar a estos ratios. Entonces hay un escenario 1 en que hay claramente una elevación más marcada de la GOT. Después hay un escenario 2 en que ambas enzimas son cercanas y similares, y hay un escenario 3 en donde los valores son casi idénticos. Eso va a tener implicancias también en las etiologías. Y mediante la magnitud de la elevación, algunas propuestas es que sea leve, moderado o muy alto, o borderline cuando hay una elevación muy cercana a menos de 2 veces el valor normal, hasta una elevación masiva en donde hay un claro aumento por sobre más de 10.000. Y eso ocurre, no lo vemos con tanta frecuencia, pero puede ocurrir. Y mediante la temporalidad, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿esta instalación de la alteración de prueba hepática es aguda o es crónica? Y la segunda pregunta es, ¿esto va en ascenso, va en descenso, o en realidad en mis controles esto se mantiene, o hay algún periodo intercrítico en que se eleva, está normal, se eleva, está normal? Ojo con eso. Entonces, para este patrón hepatocelular, en donde hay un predominio de la elevación de GPT con o sin GOT,
sobre este valor normal, vamos a tener estos 3 ratios. Y por ejemplo, algunas etiologías donde esta elevación es más de 2, puede ser la hepatitis alcohólica, y vamos a mostrar ya hacia el final de la presentación algunos ejemplos, o una enfermedad hepática por OH, en donde tenemos esta elevación 2 a 5 veces sobre el valor normal, pero con un valor máximo de la GOT menor a 300. Y este ratio puede incluso ser mucho más elevado en algunas hepatitis que son de origen isquémico o mediadas por intoxicaciones por paracetamol. Un ratio mucho más cercano en procesos de fibrosis o cirrosis hepática, y un ratio menor a 1 con elevaciones sobre 10 veces en ejemplos de hepatitis que son virales. La importancia de la magnitud de la elevación están dadas también por estos patrones. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver que elevaciones sobre de 1000 uno puede ver en hepatitis isquémica o injurias tóxicas por fármaco o hongos. En algunas hepatitis virales, esta elevación también puede llegar a 5000, 6000, y en alguna hepatitis autoinmune también puede llegar a 1000. Lo importante de esto es entender que muchas veces estas se solapan. Y eso significa que por un solo valor, yo no puedo decir, este paciente tiene una hepatitis isquémica. No, el ejercicio es, ok, ¿qué grupo de etiologías pueden tener una elevación de transaminasas de características severas o masivas? ¿Y qué correlato tiene eso con la historia del paciente? O sea, volvemos al concepto anterior, de que la importancia de la interpretación de las pruebas hepáticas es en un contexto, no un valor aislado. Lo importante de saber un valor aislado es poder identificar qué grupos se asocian a, pero no a poder solamente decir de una sola vez cuál es el agente causal. Así que ojo con este punto. Y la temporalidad o la tasa de cambio, por ejemplo aquí, esta gráfica en verde y en amarillo presenta una hepatitis que es de carácter isquémico. Vemos que la elevación de las aminotransferasas es abrupta, rápida en el tiempo, y su descenso también es rápido en el tiempo, una vez que yo resuelvo este fenómeno de hipoperfusión, tanto en las transaminasas como la bilirrubina, en amarillo. Pero un ejemplo de una hepatitis viral aguda, en que sabemos que tiene este tiempo de incubación, después viene el periodo sintomático, esta elevación puede ser sostenida en el tiempo, y una vez que se resuelve esta patología, comienza a descender en aquellas que son agudas. Y la bilirrubina también puede tener una elevación en el tiempo, y entendiendo esta vida media, y en la medida que se va resolviendo esta enfermedad, también va a descender, pero en un periodo mucho más prolongado. Eso también es importante porque uno puede conocer cómo es el patrón de evolución de la enfermedad, y con eso predecir más o menos cuándo debiese estar resuelto la patología, si haga un adecuado manejo y diagnóstico. Y por último, mencionarles lo que es el patrón colestásico, en donde predomina la elevación de fosfatasa con o sin GGT sobre un valor normal. Y para esto, el enfrentamiento, volviendo a este concepto fisiológico de dónde está su origen, ¿no es cierto?, y cuáles son sus ubicaciones, la primera pregunta que uno se tiene que responder cuando se encuentra con esto ¿es mi elevación de fosfatasas alcalinas producto de una condición fisiológica? Y uno se responde sí o no. Si la respuesta es sí, pensar en el embarazo, en la adolescencia, en la posmenopausia, o esta condición genética que es por una alteración a nivel de las fosfatasas alcalinas de origen intestinal. Yo descarto al menos estas 3 primeras, porque la variante genética comprenderemos que no es tan sencillo actualmente llegar y estudiarla. Y digo, ok, ¿no es fisiológica? Bueno, ¿es de origen hepático esta elevación? ¿Sí o no? Si no es de origen hepático, habiendo hecho el ejercicio de considerar las etiologías que anteriormente mencionamos, digo, sí, sí es de origen hepático. Bueno, es de origen hepático mi elevación de fosfatasa. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿esta elevación es intra o extrahepática? Y una primera aproximación que ustedes van a tener a mano a nivel hospitalario, espero, en donde puedan hacerlo, o a nivel ambulatorio, o en los consultorios,
es una ultrasonografía abdominal, en donde tienen que pedir detalladamente que se les valore la vía biliar. Al hacer esta valoración de la vía biliar, vamos a poder decir, ¿esta vía biliar está dilatada a nivel extrahepático? Si no, y si no está dilatada, entonces quizás pueda ser un fenómeno intrahepático. ¿Ya? Si no está dilatada, uno puede decir, oh, a ver, ¿no será un falso negativo esto? ¿No habrá alguna patología que pueda estar presente y que no me esté dilatando esta vía biliar de manera categórica? Y hay uno ya más de especialista, podría pensar en una colangiopatía por VIH, una colangitis esclerosante, con compromiso, ¿no es cierto?, de este segmento, o francamente decir no, no hay un compromiso, porque tampoco tenemos el antecedente y el sustrato para poder pensar. Entonces, si hay un compromiso extrahepático, lo único que nos va a decir a veces este examen de ultrasonografía es, ok, hay un compromiso, pero no sabemos qué es lo que es. Entonces, el examen ideal que uno pudiera poder hacer es una colangioresonancia, y uno va a decir, ok, tenemos una obstrucción que no es litiásica, o hay una obstrucción que es litiásica. Si no es litiásica, uno dice, bueno, este patrón que estamos viendo podría corresponder a una colangitis esclerosante, o hay alguna lesión tumoral periampular, con todo lo que eso significa, o hay alguna condición que quizás sea benigna y que también está comprometiendo esta región. Pero hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio, porque si no, no vamos a llegar al diagnóstico. Entonces, muchas veces yo les propongo llegar al menos hasta la ultrasonografía, con los exámenes complementarios respectivos, y si no encuentran una causa lo suficientemente razonable para la alteración, derivan al paciente con toda confianza y denle la urgencia respectiva que ustedes creen que amerita. Y si es a nivel intrahepático, uno dice, ok, hay una verdadera, un verdadero componente colestásico intrahepático. La pregunta ahí es, ¿este componente colestásico es autoinmune? Y ahí los estudios que uno pudiera hacer son estos antimitocondriales, una ANA, no habrá una superposición, ¿no es cierto?, una sobreposición de patología entre autoinmunidad, o será por IgG4, ahí hay que pensar. Si la respuesta es positiva, alguno de ellos dice, ok, entonces hay una colangitis biliar primaria. Lo trato, veo la respuesta. Y si no, bueno, quizás hay una colangitis esclerosante, o hay ductopenia, o bien un fenómeno de patoxicidad. Me faltó preguntar algo en la historia, porque mi concepto era colestasia, cálculo, ¿ya? Entonces no, vuelvo a la anamnesis, la vuelvo a hacer, rescato más antecedentes, o puede haber algún compromiso granulomatoso. Y aquí, ya para finalizar esta primera presentación, mencionarles lo de las alteraciones de prehepática. Aquí algunos de unos pacientes con hepatitis alcohólica que vemos en el nivel hospitalario. Y un punto importante, y lo destaco, es que a nivel hospitalario muchas veces no se solicita la GGT dentro del estudio de prueba hepática. Y ustedes van a ver que en todos los que yo les voy a mostrar ahora no aparece, porque no se tiene incorporado que la GGT también representa parte del estudio de las pruebas hepáticas. O sea, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que estudiarlo, hay que mirarlo. Entonces, conociendo ya de manera individual cuáles son los criterios para poder plantear una hepatitis alcohólica y tengo mi contexto, uno dice, ok, esta elevación de transaminasa está dentro de este margen, ¿no es cierto? Tengo el antecedente de la ingesta de alcohol, no hay otros confundentes, mi paciente tiene esto, tomo la medida terapéutica respectiva. El primero, que les menciono acá, esto fue de una chica que era usuaria de ácido mefenámico y consultó por ictericia, alteración de prueba hepática, y efectivamente tenía un patrón de DILI, ¿verdad?, que podía tener esta elevación, ¿no es cierto?, sobre 1000, no habíamos descartado los componentes virales, elementos de autoinmunidad, y empezamos a hacer el historial farmacológico, y wow, sorpresa. Y wow, ácido mefenámico, ¿va a ver la letra chica? Sí, efectivamente también puede tener este compromiso. La hepatitis autoinmune también tiene estas elevaciones bien tenues en algunos casos, ¿ya? Se hizo todo el otro estudio, ¿no es cierto?, viral, ¿no es cierto?, alcohol, no hay compromiso de vida biliar, etcétera, etcétera. Estudio autoinmune, sorpresa, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy? Que con un solo patrón esto podría ser cualquier cosa, pero uno tiene que agotar los recursos de diagnóstico, estudiar a todo paciente que tenga alteración de prueba hepática y llegar a un diagnóstico final. Y este es de una hepatitis isquémica. Este es un paciente que tuvo un sangrado de varices en el fondo gástrico, llegó con una hemoglobina de 3 sobre un basal de 12 en
Eso estaban los últimos exámenes que tenía de 6 meses atrás, y encontramos esto. El paciente fue politransfundido, estuvo con un manejo que pudo ser mejor en la urgencia, no se manejaron adecuadamente los volúmenes, y ¿quién pagó el precio? El hígado. Y mantuvo esta elevación de transaminasas con esta GOT muy elevada, ¿no es cierto? Por sobre este valor normal, con una clara elevación sobre la GPT, y ustedes comprenderán que el descenso posterior, la GOT bajó abruptamente y la GPT siguió elevada por un tiempo un poquito más largo en base a sus vías médicas. En conclusión, interpretemos los resultados considerando el contexto, ¿vale? Jamás interpretemos un valor aislado. Entonces, a modo de conclusión, aquí yo les dejo el correo por si les queda alguna duda para poder preguntar. Es que, ¿conocemos ahora los componentes básicos? Sí. ¿Reconocemos cuáles son los patrones? Sí. ¿Presentamos también una propuesta de cómo poder enfocar el estudio? Las tenemos acá abajo, y mi intención es que ustedes lo puedan incorporar como una herramienta práctica a su día a día. Así que gracias por esta primera parte.